seguir analizando en la clase de hoy. Un contactual de los contratos de consumo. En la clase anterior habíamos comenzado a indagar en torno a la etapa previa o fase previa de la celebración del contrato de consumo, en los cuales encontrábamos, por ejemplo, la oferta propiamente dicha, la oferta al público, la información, la publicidad, el trato digno, las prácticas lícitas o ilícitas, y cuando es una práctica ilícita puede llegar a configurar como práctica abusiva. Vamos a proseguir en esa etapa para ver si luego ingresamos directamente al análisis ya de la etapa contractual propiamente dicha, que es aquella del contrato de consumo. Entonces, el título tercero, contrato de consumo, capítulo 2, formación del consentimiento. La sección primera, prácticas abusivas, lo que hace el legislador es enumerar todas aquellas vías mediante las cuales se puede formalizar o celebrar o perfeccionar una relación jurídica de consumo en su especie contractual. El artículo 1098 se refiere al trato equitativo y no discriminatorio, en virtud del cual los proveedores, como el polo pasivo de la relación jurídica de consumo, le impone una obligación de hacer, que es aquella de dar a los consumidores un trato equitativo y no discriminatorio. El trato equitativo se refiere al respeto que deben brindar los proveedores a los consumidores en general, que se caracteriza por un lado, debe ser equitativo, es decir, equitativo deriva de la equidad, la equitas, es decir, la justicia del caso concreto. Y no discriminatorio es no efectuar discriminaciones negativas. En tal sentido, el segundo párrafo va concretizando este principio general, disponiendo una obligación de no hacer. Es decir, los proveedores no pueden establecer diferencias basadas en pautas contrarias a la garantía constitucional de igualdad. El artículo 16 de la Constitución Nacional, que también tiene reconocimiento de los pactos internacionales a los cuales el Congreso de la Nación les otorga o les concede jerarquía constitucional en el artículo 75, inciso 22. Y en especial brinda un ejemplo que es aquel de la nacionalidad de los consumidores. Para el régimen jurídico nacional, la garantía constitucional de igualdad también se encuentra prevista en el artículo 22 de la Constitución Nacional, implica que el proveedor no puede discriminar de modo negativo a los consumidores entre ellos a aquellos que son extranjeros. Porque para el derecho nacional, y con fundamento también en el preámbulo de la Constitución, cuando dice que invita a todos aquellos que quieran ingresar al suelo argentino, por ejemplo, en materia de productos, de bienes, servicios, e incluso en cuanto al precio. Recuerdo que en este caso que había un ejemplo paradigmático, que cuando se deja sin efecto la ley de convertibilidad allá por el año 2002, en su momento se hacía una discriminación negativa. Recuerden que en ese momento un peso era equivalente a $1. Entonces pasaba que los nacionales pagaban, por ejemplo, para ir al Calafate y hacer una visita a los glaciares, $1, supongamos, mientras que los extranjeros debían pagar $1. Entonces, allí se ve que había una discriminación negativa en razón de la nacionalidad de los consumidores, francamente violatoria a la garantía constitucional. En la sección segunda del capítulo 2, el legislador incluye otras dos vías o instrumentos previos y que reemplazan a las tratativas preliminares del contrato paritario, que son la información y la publicidad. El artículo 1100 expresa que el proveedor está obligado a suministrar información al consumidor en forma cierta y detallada. No se olviden que el artículo 42 de la Constitución Nacional establece
un breve elenco de derechos a favor del consumidor y entre ellos en particular el derecho a la información. Dentro de la relación jurídica de consumo, del lado activo, el consumidor tiene derecho a la información y del lado pasivo, el proveedor debe brindar este débito informativo. Esta información al consumidor debe ser suministrada en forma cierta y detallada. Esto implica que debe ser veraz, es decir, debe ser verdadera, sin falsedad alguna, y detallada en el sentido de brindar aquellos detalles esenciales que se refieran al ámbito de la contratación, porque acto seguido aclara respecto de todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que este proveedor suministra o brinda. Además de la información cierta y detallada de las condiciones esenciales, deben también agregar aquellas condiciones de su comercialización. Es así, por ejemplo, si es una venta de contado o es una venta a crédito, si, por ejemplo, tiene o no garantía extendida, alguna característica especial con respecto a algún accesorio. Y, y por ello es relevante que esta información, como dice el último párrafo, se relacione con toda aquella circunstancia del contrato o eventual contrato que el consumidor va a celebrar. El segundo párrafo del artículo 1100 además impone al proveedor no solo el deber o débito, en realidad es una obligación más propiamente dicha de suministrar información, sino el carácter de esta información en el sentido de que ser gratuita. No debe haber ningún tipo de contraprestación de ningún tipo para el consumidor. Y además, esta información, además de ser a título gratuito, debe ser proporcionada con la claridad necesaria que permita su comprensión, lo cual implica que el proveedor tendrá que discernir a través de su fuerza de ventas, en este caso un vendedor en particular, de algún negocio en particular, porque debe ser proporcional a la claridad necesaria del interlocutor, es decir, que permita, no será lo mismo, por ejemplo, explicar cómo funciona una computadora, un teléfono inteligente a una persona que ha obtenido, por ejemplo, la graduación universitaria que aquella que no lo tenga. Es decir, que la información de las circunstancias relevantes del contrato, en definitiva, el bien o servicio ofrecido, debe ser proporcional con la posibilidades que el interlocutor consumidor en ese aspecto la pueda realmente comprender o entender, lo cual implicaría llevarnos a la categoría del consumidor hipervulnerable, que es aquel consumidor en virtud del cual, por algún motivo, ya sea por razones de, de- de- de raza, de sexo, nacionalidad, o en este caso de graduación o estudios universitarios, no pueda tener esta claridad que impone la norma. Por ello, el derecho deber o el derecho obligación de información, según el punto de vista, nos plantea ciertas dudas. Esto tiene que ver con la reforma que ha sufrido el artículo 4 en su ley 24240 o ley especial, que si hacemos un análisis comparativo, advertiremos que también acá se impone el derecho al consumidor y el consciente débito al proveedor, porque dice que el proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada. Acá ya va incluyendo algunos adjetivos calificativos que son distintos del Código Civil Comercial, porque impone todo aquello relacionado con las características esenciales, bienes y servicios que provee, las condiciones de su comercialización y ya no habla de todo, de la relevancia posterior, ¿no? Sigue imponiendo la información a título gratuito y agrega proporcionada en soporte físico con claridad necesaria que permite su comprensión. Si interpretamos literalmente la norma desde el punto de vista exegético o dogmático, advertiremos que en principio estaría vedada el suministro de información en otro soporte que no sea físico, por ejemplo, un soporte digital, lo cual aquí habría que hacer un distingo, porque puede ser que el consumidor sea un consumidor que tenga aquella aptitud necesaria para comprender y manejar un soporte digital, y no vemos por qué no podría el proveedor hacerlo. Por eso el tercer párrafo impone que solo se podrá suplantar la comunicación en soporte físico
entendemos que soporte físico se refiere al soporte papel. Si el consumidor o usuario optare de forma expresa por utilizar cualquier otro medio alternativo de comunicación que el proveedor ponga a disposición. Es decir, que la regla que impone la norma especial es que la información debe ser en soporte físico. Por excepción, se podrá modificar este soporte físico cuando el consumidor de modo expreso optare por algún otro medio alternativo. En el ámbito del Congreso de la Nación, en este momento hay varios proyectos de reforma integral de la Ley de Defensa del Consumidor. Hay un proyecto del Senado, hay un proyecto que ingresó por la Cámara de Diputados, y actualmente ambos proyectos, a través de una comisión bicameral, tiende a unirlos. Como característica principal, este proyecto de ley modifica la naturaleza jurídica de la Ley de Defensa del Consumidor, que pasa de ser ley especial a adquirir la categoría de código. Es decir, que el legislador nacional, siguiendo, por ejemplo, las huellas de la República Federativa del Brasil, buscaría transformar a la ley en código, darle un método para transformarlo en un cuerpo único, orgánico, sistemático y metódico. Este proyecto de Código de Defensa del Consumidor, ahí les pongo el trámite parlamentario, lo que busca es derogar la ley y transformarla en código. Trae varias normas relativas al tema que nos ocupa, así, por ejemplo, en materia de categoría de consumidor, actualiza el artículo 2 de la ley 2440 actualmente vigente en materia semántica, porque ya no habla de persona física, sino de persona humana, que adquiere de modo gratuito o oneroso bienes o servicios como destinatario final. Eso está igual. Incluye al consumidor equiparado, que es aquel que en quien ser parte de una relación de consumo originaria, como consecuencia o ocasión de ella, utiliza bienes o servicios de manera gratuita o onerosa como destinatario final. Y incorpora un tercer párrafo en el cual el presente código es aplicable a quien se encuentre expuesto en una relación de consumo a consecuencia de la información, la publicidad, las prácticas abusivas y el deber de seguridad. Es decir que en el tercer párrafo, lo que hace el proyecto de Código de Defensa del Consumidor es reconocer que antes de la celebración del contrato de consumo existe responsabilidad precontractual de consumo, y que es aquella cuando el proveedor, a través de la información, la publicidad, las prácticas abusivas o el deber de seguridad, produzca una violación de algunos de los derechos del consumidor. Luego, en el artículo 12, también relativo a la temática de hoy, impone la obligación general de informar a cargo del proveedor en este sentido. En el decurso de la relación de consumo, los proveedores están obligados a suministrar al consumidor información, en virtud del artículo 42 de la Constitución Nacional y el artículo 1100 del Código Civil Comercial, que tendrá 5 aspectos. Debe ser clara, precisa, completa, veraz y comprensible. Se mejora mucho la técnica legislativa, porque se agrupa en un solo párrafo todos aquellos caracteres que debe tener el deber de información por parte del proveedor. Y se incluye lo que está hoy actualmente en el artículo 1100 del Código Civil Comercial respecto a las características esenciales y toda otra circunstancia relevante, y agrega en razón de su naturaleza y particularidades. Esta obligación comprende todas las informaciones sobre riesgos, incertidumbres y cuestiones ambientales. Se produce un puente entre el derecho de defensa del consumidor como derecho de tercera generación y el derecho ambiental, que es análogo. Con respecto a las prácticas abusivas, que también pueden ser, recuerden que el Código Civil Comercial actualmente las considera como prácticas ilícitas en general, pero no las enumera. En cambio, el proyecto lo que hace es, siguiendo el criterio del derecho comparado, en el artículo 22 impone restricciones a la libertad del consumidor que configuran prácticas abusivas. En particular, como ámbito general, dice que están prohibidas las prácticas en el sentido de usos y costumbres que utilice el proveedor de modo de vincularse con el consumidor,
cuando condicionen o restrinjan de modo indebido la libertad del consumidor usuario. No se olviden que la facultad de elegir, de contratar y no contratar es la libertad de conclusión, y la de configuración, en cambio, es aquella libertad que tiene el sujeto, en este caso el consumidor, de introducir algún cambio o modificación al contenido del contrato. En particular, la práctica abusiva lo que hace es restringir la libertad de conclusión del consumidor. Por ejemplo, el inciso 5 dice que será considerada como una práctica abusiva aquella que aumenta sin justa causa el precio de los bienes y servicios con posterioridad a la oferta hecha pública durante el tiempo en el cual se realice. ¿Por qué? Hemos analizado en el encuentro anterior que el artículo 7 de la Ley de Defensa del Consumidor le otorga validez a la oferta hecha pública en la medida que el proveedor informe la fecha de inicio y la fecha de finalización, y en este caso habría una práctica abusiva porque una vez que se hizo la oferta se modifica el precio sin causa o sin justificación alguna, lo cual el legislador entonces en este proyecto le incorpora expresamente como un ejemplo de práctica abusiva. Con respecto a la oferta, equipara, es decir, la oferta es la declaración unilateral de voluntad dirigida a persona determinada o determinable, por eso está al público, realizada con la intención de contratar por medio de ella si es aceptada y que contiene los elementos y cláusulas suficientes para formar el contrato. Como decía López de Zavalía, la oferta es aquel acto jurídico unilateral que se postula como penúltimo, porque la aceptación es el último y con ello ya se formaliza el vínculo contractual. Equipara, en su segundo párrafo, a sus efectos, a la oferta toda información y publicidad difundida por cualquier medio de comunicación con relación a productos o servicios que se proporcione por medios publicitarios, siempre que cumpla con los requisitos establecidos para la oferta. De tal modo que reconoce que no solo la oferta es vinculante, sino también la información y la publicidad con carácter previo a la celebración del contrato de consumo. El artículo siguiente ratifica este criterio cuando dice que la oferta que se conozca fuera del local de comercialización, que hemos dicho que es una modalidad especial dentro del Código Civil y Comercial, debe un plazo de vigencia acorde con la cantidad de bienes o la capacidad prestacional de los servicios disponibles, o informar de modo preciso y destacado sobre estas circunstancias. A los efectos de esta clase, lo que nos importa es que la oferta al público, a persona determinada, determinable, tiene el mismo efecto vinculante que la publicidad. Y solo puede retirarse antes de que hubiera llegado a conocimiento del consumidor. Quedan exceptuadas de este régimen las ofertas que se hagan por medios que solo pueden ser conocidos por el consumidor concurriendo al local comercial, porque en ese acto se aplicaría la modalidad de contratación entre presentes. Entonces, si en ese momento se acepta, queda cerrado el circuito del consentimiento. Luego, en la sección segunda también se refiere a la publicidad. A diferencia del anterior, donde el derecho de información es una obligación que impone al proveedor y que tiene ciertos caracteres, como hemos dicho, de ser clara, veraz, proporcionada, etc., la regulación en materia de publicidad del Código Civil Comercial directamente desarrolla lo que nosotros denominamos publicidad ilícita. Es decir, la publicidad es un derecho del proveedor. Ahora, la publicidad puede ser lícita en la medida que esté conforme al ordenamiento jurídico en general, o bien puede ser ilícita. El 1101 lo que hace es brindar tres grandes tipos de publicaciones prohibidas o ilícitas. La primera de ellas es la conocida como publicidad engañosa, es decir, aquella que contenga indicaciones falsas o de tal naturaleza que induzcan o puedan inducir a error al consumidor cuando recaiga sobre elementos esenciales del producto o servicio que el proveedor ofrezca. El segundo gran tipo es la publicidad comparativa, donde impone la prohibición cuando efectúe comparaciones de bienes o servicios cuando sean de tal naturaleza que también puedan inducir error al consumidor. Y en tercer lugar, tenemos la publicidad ilícita cuando es abusiva o discriminatoria,
o bien aquella que induzca al consumidor a comportarse de forma perjudicial o peligrosa para su salud y seguridad. Un ejemplo típico de publicidad engañosa es aquella cuando se publicita, por ejemplo, un lugar que en realidad corresponde a otro lugar. La publicidad comparativa es aquella publicidad que a través del error que el consumidor puede ocurrir que de tal manera pueda ser violatoria de los derechos del consumidor. Y por último encontramos la publicidad abusiva o discriminatoria o que induzca al consumidor a comportarse de forma perjudicial o peligrosa para su salud y seguridad. Ello ocurre habitualmente en el ámbito especialmente de la publicidad televisiva, por ejemplo, cuando recuerdo una publicidad de una camioneta japonesa en la cual se iba uniendo con otras camionetas hasta terminar en un acantilado. Bueno, esperemos que ningún consumidor intente hacer lo mismo porque seguramente terminará en el fondo del acantilado, ¿no? En Jujuy tuvimos un antecedente, que es la acción preventiva de daños, Estado provincial contra DL Group y otros, en la cual tenemos el típico ejemplo de publicidad engañosa. Fíjense que se publicita el Cerro de Siete Colores, que como todos sabemos se encuentra en Purmamarca, en la provincia de Jujuy, y se pone grande Salta. Entonces, ¿qué hace el consumidor de turismo? Dice, bueno, yo quiero conocer ese lugar, pero en realidad cuando llegue a Salta van a decir que va a la provincia de Jujuy. En cuanto a los efectos de la publicidad, ya hemos adelantado que así como la información tiene carácter vinculante, la publicidad también lo tiene. Es ratificado por el artículo 1103, efecto de la publicidad, que determina que aquellas precisiones formuladas en la publicidad o bien en anuncios, prospectos circulares, como mencionaba el Código de Comercio Derogado, se tienen por incluidas en el contrato con el consumidor y obligan al oferente. Es decir, que la publicidad que se distingue de la información, porque mientras la información debe ser veraz, cierta, detallada, comprensible, la publicidad en realidad no busca tanto informar, sino lo que busca es generar en el ámbito del consumidor la necesidad o la motivación para adquirir determinado bien o determinado servicio. Pero ello no implica que en ciertos aspectos, quizás restrictivos, la publicidad también tienda a informar. Entonces, habrá que distinguir qué aspecto de la publicidad tiende a motivar la adquisición y qué aspecto de la publicidad tiende a informar. Esto está muy estudiado en derecho comparado, especialmente en derecho de defensa del consumidor colombiano, en la cual ellos también otorgan efecto informativo a la publicidad. Y en ese caso, aquellas precisiones formuladas en la publicidad se tienen por incluidas en el contrato y por ende obligan al oferente, que en este caso será el proveedor. El artículo 8 de la ley 24240, de modo espejo, también trae un artículo similar. La diferencia es que hay una redacción distinta, parcialmente distinta, en cual las precisiones formuladas en publicidad o en anuncios, prospectos circulares de otros medios, hasta ahí es igual, se tienen por incluida en el contrato y obligan al oferente. El segundo párrafo agrega que en los casos de las ofertas, por eso se relaciona la publicidad con la etapa precontractual, de bienes y servicios se realizan mediante el sistema de compras telefónicas, por catálogos o por correos, que como hemos adelantado se trata de una modalidad de contratación particular en el ámbito del derecho del consumo. Cuando sean publicados por cualquier medio de comunicación deberá figurar el nombre, domicilio y número de quit del oferente, es decir, todos aquellos elementos que permitan la individualización del proveedor y que eventualmente nos serán de mucha ayuda o de utilidad para el caso de incumplimiento de la oferta, de incumplimiento de la información o de incumplimiento de la publicidad. ¿Qué significa esto que obligan al oferente? Ni más ni menos como está puesto en esta imagen. A veces se recurre a personajes famosos, a deportistas, a los hoy denominados influencers, que prestan su imagen, su voz, su prestigio de modo análogo para propiciar el incremento de ventas de un determinado bien o el ofrecimiento de determinado servicio. Y esto hay que tener mucho cuidado, hay que utilizarlo con precaución, porque aquí podemos encontrar
una parte de información y una parte de publicidad, con una imagen en este caso de Messi. Entonces, cuidado porque está claro que la información se refiere a los hierros y a las vitaminas. La marca del producto. Ahora, la publicidad es tus hijos también necesitan crecer. Y lo muestran a Messi en ese sentido, entonces diciendo, ¿cuál es el mensaje subliminal de esta publicidad? Que si ustedes comen este producto, que además tiene hierros y vitaminas, y le ponen un signo más, en sentido como un gráfico que individualiza la posibilidad de crecimiento, van a ser o van a llegar a ser como Messi. Ese es prácticamente el mensaje subliminal y hay que tener cuidado por eso distinguir lo que es información de lo que es estrictamente la publicidad. Y así llegamos finalmente a lo que es el contrato de consumo. Hasta que hemos visto la etapa precontractual, es decir, aquella fase previa a la celebración del vínculo jurídico contractual de consumo. En el contrato de consumo se define, según la doctrina, al contrato de consumo como todo contrato celebrado entre un proveedor profesional y un consumidor final sobre bienes o servicios destinados a su propio beneficio o al de su grupo familiar o social. Esta definición doctrinaria brindada por Sedgner, fíjense que es un poco tautológica, porque por un lado dice que va a definir el contrato de consumo, nos dice que es un contrato de consumo, un contrato, efectivamente. Eh, eh, no nos agrega mucho, por eso la tautología es una herramienta que tiende más pretende esclarecer, pero en realidad oscurece. Cuando dice voy a definir el contrato de consumo como un contrato, efectivamente es un contrato. ¿Cuáles son las partes del contrato? Por un lado, un proveedor profesional y de otro lado un consumidor final. El proveedor, como regla, será un profesional que se dedica de modo habitual a la producción e intercambio de determinados bienes o servicios. Del otro lado, como otra parte del contrato de consumo, encontramos al consumidor y agrega consumidor final, en el sentido de que debe ser, desde el punto de vista económico, el último eslabón de la cadena de producción, comercialización y distribución de bienes o servicios. ¿Cuál es la materia sobre la cual recae el contrato de consumo? Bienes o servicios. Los bienes pueden ser muebles o inmuebles, registrables o no registrables, pueden ser nacionales o extranjeros, etc. Pero lo más importante es que pueden ser consumibles o no consumibles, en el sentido que se agotan con el primer uso. Por ejemplo, comprar un pastel o comprar una manzana o comprar una bebida gaseosa, o no, porque puedo comprar una casa y claramente no es consumible. Entonces ya tenemos individualizados a las partes, que son el proveedor y el consumidor, la materia del contrato de consumo, que son los bienes o servicios, y nos falta la causa fin. ¿Cuál es la causa fin del contrato de consumo? Destinados a su propio beneficio o el de su grupo familiar o social. Esta causa fin del contrato de consumo es la que lo individualiza, la que lo especifica, la que lo distingue de un contrato común. ¿Qué es lo que distingue, además del aspecto subjetivo, que se encuentra un proveedor y un consumidor? La causa fin, la finalidad, que es adquisición de un determinado bien, de un determinado servicio, lo que se busque con la finalidad de obtener un propio beneficio, que puede ser personal o doméstico, o bien de su grupo familiar o social. Estoy intentando glosar la definición de Sedgner como una primera mirada a cuál es o cuál debe ser la correcta definición del contrato de consumo. Para nosotros, el contrato de consumo, en primer lugar, es una nueva categoría. Tal es así que el Código Civil y Comercial, en el libro tercero, capítulo tercero, lo denomina como contrato de consumo. Y de esta manera lo que hace es plasmar el punto de vista exegético, dogmático o legal,
una nueva categoría autónoma que para nosotros hoy, entonces, tenemos de un lado el contrato paritario del artículo 957 del Código Civil Comercial y de otro lado el contrato de consumo en el artículo 1093, con las diferencias o distingos que iremos viendo enseguida. De otro lado, esto es muy importante, el contrato de consumo, como norma, puede ser o no celebrado por adhesión a condiciones generales de la contratación. Por ejemplo, si yo adquiero una bebida gaseosa, estoy celebrando una compra-venta de consumo como subtipo especial o como tipo especial, pero no es un contrato por adhesión. Simplemente pago el precio, me entregan el producto, lo consumo y ya está. Ahora, en cambio, si voy a un banco y pido una tarjeta de crédito o quiero abrir una cuenta corriente bancaria o celebrar un contrato de caja de seguridad, además de estar celebrando un contrato de consumo, en la medida que se den los requisitos anteriores, es decir, subjetivos, objetivos y de causa-fin, me van a hacer suscribir por lo general un contrato por adhesión a condiciones generales de la contratación. Entonces, no hablar, eh, no siempre el contrato por adhesión va a ser de consumo. Puede ser o no. Y a la inversa, no todo contrato de consumo será siempre un contrato por adhesión. Siguiendo de modo análogo al contrato paritario, encontramos contratos de consumo que serán nominados, como ejemplo un contrato de compraventa de consumo, un contrato de permuta de consumo, un contrato de locación de consumo, un contrato de leasing de consumo, o bien podemos encontrar contratos inominados que podrán ser o no de consumo. Por ejemplo, dentro de la economía del Código Civil y Comercial en materia contractual, hay dos contratos que no han sido considerados como nominados por el legislador. Por ejemplo, el contrato de garage, por ejemplo, el contrato de hospedaje o hotelería. Ambos contratos podrán ser o no de consumo. Serán de consumo en la medida, por ejemplo, que el contrato de garage sea celebrado como destino final o que el contrato de hotelería o de hospedajes también sea celebrado con destino final de su familiar social. Así, por ejemplo, si yo alquilo una cochera para mi auto particular, será un contrato de consumo. Si alquilo una cochera, por ejemplo, para mis empleados de mi empresa, por lo general, no admitiría la categorización de contrato de consumo. Lo mismo, si voy de viaje con mi familia, podrá ser un contrato de consumo, en cambio, si voy a un viaje de negocios, por lo general no categorizaría como contrato de consumo. Hemos adelantado que la noción de contrato de consumo requiere el cumplimiento de ciertos elementos subjetivos, que se encuentra de un lado un proveedor y del otro lado un consumidor, objetivos, que la materia sobre la cual recaiga el contrato de consumo sea bienes o servicios susceptibles de tener destino final, y la causa fin, que sean destinados al beneficio propio o de su grupo familiar social del consumidor. Y esto es relevante para finalizar. Este contrato de consumo como categoría autónoma posee reglas y principios de interpretación propios. Por ello nosotros consideramos que, en rigor de verdad, el derecho de defensa del consumidor es una nueva rama jurídica y dentro de su faz contractual el contrato de consumo tiene una categorización propia como autónoma. Y al tener esa categoría propia, por consecuencia, tiene sus propias reglas y sus propios principios de interpretación que pueden ser diametralmente opuestos a los del contrato paritario negociado común. Por ejemplo, los principios de indubio pro consumidor, de estar a la situación más ventajosa para el consumidor, son dos principios específicos que hacen al ámbito del derecho de defensa del consumidor. ¿Qué dice el Código Civil y Comercial con respecto a la definición del contrato de consumo? Fíjense que en el título 3, Contrato de Consumo, capítulo 1, Relación de Consumo, el artículo 1093 define legalmente. Ya hemos analizado una definición doctrinaria. Vamos a ver qué dice el legislador con respecto al contrato de consumo. Contrato del consumo dice, ya no es el contrato de consumo, como decíamos hace un momento, pero ese tampoco nos dice qué es, porque es el celebrado entre un consumidor o usuario final, que es el ámbito subjetivo propiamente dicho del contrato de consumo, que lo especifica como tal, con una persona humana o jurídica que actúe profesional u ocasionalmente, o
con una empresa productora de bienes o prestadora de servicios pública o privada. Fíjense que el ámbito subjetivo del contrato de consumo, el legislador nos incluye varios términos, algunos sinónimos y otros no tanto, lo cual conspira contra la hermenéutica de la definición, porque la definición, siguiendo el criterio aristotélico del género próximo de diferencia específica, no está cumplido en esta definición. Fíjense, y de otro lado se utilizan los sinónimos, que tampoco cumple con la finalidad que permite el legislador. Así, el contrato de consumo es el celebrado entre un consumidor o usuario final. Con poner consumidor hubiera bastado. Porque en nuestro criterio, si bien existe doctrina en contrario, como por ejemplo el profesor Chamatrópolos, nosotros creemos que hablar de consumidor ya es suficiente. Y del otro lado, el proveedor puede ser una persona humana o jurídica, profesional, pero agrega el vocablo empresa, que para nosotros no es un vocablo feliz porque el Código Civil y Comercial no ha seguido el criterio del Código italiano de la noción de empresa. Con respecto al ámbito objetivo, dice que este contrato de consumo tendrá por objeto la adquisición, uso o goce de los bienes o servicios. Esto sí es feliz porque no solo nos dice que la materia sobre la cual recae el contrato de consumo es la adquisición, sino también el bien y servicio, mejor dicho, también puede comprender la adquisición, uso o goce de bienes o servicios por parte de consumidores usuarios. Y por último, incorpora la causa fin, que es para su uso privado, familiar o social. Puse abajo en rojo un párrafo que había sido incluido originariamente en el proyecto de Código Civil y Comercial, pero que no fue finalmente sancionado. Lo que hacía era tomar partido por la tesis finalista de la causa fin, en la cual decía que siempre será contrato de consumo en la medida que sea celebrado con proveedor o consumidor, que tenga por objeto la adquisición, uso, goce, bienes o servicios, y siempre que este uso privado, familiar o social no tenga vínculo con una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional. De tal manera, restringía, por lo menos en el ámbito del anteproyecto, la posibilidad que existiera la categoría del consumidor empresario o empresario de consumo, sobre la cual abundaremos en otra oportunidad. Entonces, poniendo blanco sobre negro y a los efectos de resumir lo que ya hemos adelantado, tenemos que el artículo tiene un único párrafo, extenso, pero el epígrafe es simple. Nosotros hubiéramos preferido definición del contrato de consumo. De esta manera, cumpliría la finalidad de la técnica del epigrafiado, que es adelantar el contenido de la norma y permitir al lector saber sobre qué trata el texto del artículo. En segundo lugar, se trata de una definición de carácter descriptiva, porque nos dice quiénes son las partes que celebran el contrato de consumo, el objeto sobre el cual recae el contrato de consumo y la causa fin que tiene que busca el consumo privado o destinatario final del contrato de consumo, pero nos describe una operación, pero no nos define técnicamente qué es el contrato del consumo, nos dice qué es el contrato de consumo. Con respecto a lo que ya hemos dicho, para nosotros hubiera sido suficiente poner consumidor, para otros es consumidor usuario y agrega usuario final, lo cual nos lleva a las tres tesis que ya algo mencioné, donde está la tesis económica, la tesis subjetiva o relacional y por último la tesis finalista, sobre la cual no abundaremos en esta clase, dejándolo para otra parte. En tercer lugar, no nos parece desde el punto de vista de la técnica agregar usuario final, porque bastaba si era necesario poner consumidor usuario, es obvio que es usuario final. Tampoco nos parece correcto incluir la denominación de empresa proveedora, porque la empresa no es sujeto, sino es objeto, y ya hemos adelantado también que el Código Civil y Comercial no ha tomado la noción de empresa del Código Civil italiano. Entonces, tampoco nos define qué es la empresa, entonces pierde elegancia la definición del 1093.
En cuanto al método, también ha sido susceptible de crítica porque el título 3 se denomina contrato de consumo, sin embargo, el 1092 define la relación jurídica de consumo y luego el 1093 una de las especies de la relación jurídica de consumo que es el contrato de consumo, cuando en realidad la relación jurídica de consumo debió estar en otro lugar del código. Entonces, tenemos el polo activo, que tenemos el consumidor o usuario final, el polo pasivo, que es el proveedor, que puede ser cualquier eslabón de la cadena de producción, comercialización y distribución de bienes o servicios, es decir, puede ser el fabricante, puede ser el distribuidor, puede ser el mayorista, el minorista, el importador, etc. La norma nos dice que el proveedor puede ser una persona humana o puede ser una persona jurídica y al mismo tiempo agrega que esta persona jurídica puede ser de naturaleza pública o de naturaleza privada, de modo de que prácticamente están abarcados dentro de su ámbito de aplicación cualquier persona, ya sea humana, jurídica, pública o privada, que actúe como polo pasivo del contrato de consumo. ¿Qué es lo que caracteriza al proveedor? En primer lugar, la realización de ciertas conductas típicas, como por ejemplo la de producir, importar, distribuir o comercializar determinados bienes o servicios. Y en segundo lugar, algo que usualmente es soslayado, que es la profesionalidad. Para que estemos en presencia de un proveedor en el ámbito del derecho de defensa del consumidor en general y del contrato de consumo en particular, debe tratarse de una persona que se dedica de modo habitual a la realización de estas conductas típicas que hemos mencionado más arriba, que son las de producir, importar, distribuir y comercializar, sin perjuicio que en ciertos casos puede ser un profesional no habitual, sino ocasional. Luego ya hemos dicho que es criticable la noción de empresa porque en rigor de verdad el Código Civil Comercial no regula a la empresa como sujeto de derecho. Por ejemplo, en derecho comparado, en el Código Civil de Brasil se considera empresario a aquel que ejerce profesionalmente una actividad económica organizada para la producción o la circulación de bienes o de servicios. Nosotros no tenemos una definición de empresario como sí la tiene el Código Civil de Brasil, por ende la noción de empresa nos suena huérfana de contenido legal. Desde el punto de vista objetivo, ya hemos adelantado que comprende los bienes o servicios, tanto la adquisición, uso o goce. En este sentido, las actividades típicas están mejor enumeradas, por lo menos desde un punto de vista más detallado, en el artículo 2, la defensa del consumidor, cuando abarca, por ejemplo, la producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de marca, distribución y comercialización de bienes o servicios. En rigor de verdad, está tanto la fase de producción, donde está la fabricación, está la distribución y está la comercialización. La enumeración es simplemente título ejemplificativo y permite, de un modo u otro, encuadrarse en la noción de proveedor. Sí estimamos como muy relevante la concesión de marca, porque la concesión de marca no es habitualmente considerada como imposición de la condición de proveedor y por eso es un agregado feliz del artículo 2 de la ley 24240. El ámbito objetivo ya hemos dicho que comprende bienes o servicios, que los bienes o servicios pueden ser muebles o inmuebles, registrables o no registrables, consumibles o no consumibles. En el ámbito de la microeconomía se utiliza el término durable, que por ahí es mucho más sencillo de entender. El objeto inmediato entonces comprende bienes con valor económico, ya se trata de bienes materiales, cosas, como también de bienes inmateriales, derechos, en los cuales podrán ser personas humanas o jurídicas titulares de derechos individuales y que tengan su patrimonio mientras se encuentren en el comercio. Las cosas pueden ser muebles, entonces, registrables o no registrables, como también inmuebles, y estarán incluidos también en materia de servicios todas aquellas obligaciones de hacer como actividades. En el ámbito de derecho comparado, por ejemplo, en Brasil, el producto puede ser un bien material, corpóreo tangible o inmaterial, incorpóreo o intangible. El Código de Defensa del Consumidor, en su artículo 3, dice que, en el párrafo 1, que el producto es cualquier bien, mueble o inmueble, material o inmaterial. Es mucho más abarcativo, como ven. Y en materia de servicios también, porque comprende toda actividad ofrecida en el mercado bajo remuneración,
inclusive aquellas de la naturaleza bancaria, financiera, crediticia, securitaria, que en materia de seguros, excepto las resultantes de las relaciones de carácter laboral. Porque la relación jurídica laboral, no se olviden, tanto en el ámbito del derecho brasileño como el nuestro, tiene su régimen especial. Es decir, que si bien hay puntos de contacto, y podríamos decir que el indubio pro consumidor tiene su fuente también en el indubio pro operario, tiene su régimen jurídico autónomo y por ende no tienen que vincularse. Lo mismo ocurre en el ámbito del derecho colombiano, en los cuales para los efectos de la presente ley se entiende como producto todo bien o todo servicio. Fíjense que se utiliza el producto, que es una noción propia de la microeconomía, como género y que comprende bienes o servicios. Por último, la causa fin del contrato de consumo puede ser una causa fin genérica, es decir, el destino final, que comprende su uso privado, familiar o social, que no importa, el contrato de consumo puede ser celebrado tanto a título oneroso o a título gratuito. Y la causa fin específica dependerá si se trata de un contrato nominado, como hemos mencionado en su momento, la compraventa de consumo, la permuta de consumo, o innominado, como sería en nuestro caso el contrato de hospedaje o hotelería. Lo que interesa es que la función económica y social del contrato determina como requisito objetivo cuál es la finalidad. Así, por ejemplo, la compraventa tiene por finalidad el intercambio de un bien y recibiendo como contraprestación el valor de ese bien a través del dinero. Y puede haber también una exteriorización de aquellos motivos, ya sea expresa o tácitos, que guiaron al consumidor para perfeccionar el contrato en particular. Es decir, que puedo cerrar una compra-venta de consumo como requisito objetivo, pero puedo tener algún tipo de motivación, ya sea expresa o tácita. Por ejemplo, compro una computadora, pero no la compro para trabajar, sino la compro para jugar juegos en línea. En ese caso, le informé al vendedor que quería una computadora con una placa de video, con una placa de sonido, con el software adecuado para jugar en línea. Y él me vendió una computadora común y silvestre. Y cuando yo quise jugar en línea, me descubrí que no podía hacerlo porque no tenía estos implementos. En la medida que yo haya podido probar esta exteriorización de motivos, esa compraventa de consumo adolece de incumplimiento de la causa fin específica. Por eso es importante en la parte general del Código Civil y Comercial en cuanto menciona la causa como el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico y que ha sido determinante la voluntad. Ahí está la computadora para jugar en línea. Y que integran, por ende, también la causa, aquellos motivos subjetivos que fueron exteriorizados cuando sean lícitos, hayan sido no incorporados al acto en forma expresa o tácita, si son esenciales para ambas. Está claro que si yo quiero comprar una computadora o adquiero una computadora para jugar en línea y este producto luego no tiene o no cumple total o parcialmente la finalidad, ha violado la causa fin del contrato. Y por último, ya hemos adelantado el 957, que es el contrato paritario, que es un contrato en virtud de la fragmentación del tipo general contractual, que se distingue del contrato de consumo. ¿Por qué? Porque el contrato de consumo también es un acto jurídico, también requiere el consentimiento, pero es distinto al contrato paritario porque las tratativas previas son reemplazadas por la oferta al público, la publicidad y la información que vimos hace un momento. Y tienen de común es que el derecho de defensa del consumidor también regula relaciones jurídicas patrimoniales, lo cual nos lleva, teniendo en cuenta la definición doctrinaria y la definición legal, a nuestra propuesta. Como epígrafe, definición del contrato de consumo. Para nosotros, el contrato de consumo es el acto jurídico mediante el cual el consumidor, fíjense que suprimimos al usuario final o al usuario propiamente dicho, y el proveedor, no hablamos de persona humana o jurídica, naturaleza pública o privada, porque ya están subsumidos en el criterio de proveedor, manifiesta su consentimiento, es decir, el encuentro entre la oferta y la aceptación, que puede ser o no celebrado por adhesión a condiciones generales de contratación, para la adquisición, uso o goce de bienes o servicios, que es la materia o requisito objetivo o elemento objetivo del contrato de consumo, con destino privado, familiar o social, sea celebrado a título oneroso, a título gratuito. Y con esto terminamos la clase de hoy. Muchas gracias.